noches, bienvenidos todos al capítulo número 4 de La ciudad y su memoria a través de la fotografía. Esta noche traemos el Parque del Centenario, 1910. Para entender la historia de este parque, nos tenemos que remontar a un personaje del cual ya hablamos en la presentación número 2, que fue la historia de la Plaza de Mercado San Mateo, que en realidad inicialmente no fue una plaza, sino una casa de mercado. Estamos hablando del señor José Ramón de los Reyes González y Arciniegas, que fue una persona que hizo muchas inversiones, vino a hacer muchas inversiones en Bucaramanga. Él venía de Matanza, él era un gran inversionista, él era un prestamista, él hizo muchas riquezas allá, pero cuando se vio corto que no podía generar más negocios, se vino a invertir a Bucaramanga. Por cosas de la vida, él hizo una compra de 2 manzanas de terreno que se llamaban San Mateo, que fue donde estuvo antiguamente la laguna de San Mateo, y él se dio cuenta que era clave ese sitio porque era la entrada a la ciudad, la entrada del norte. Todo el comercio con el norte de la ciudad era la carrera 10, es decir, la carrera 15 hoy en día. Y él hizo esa inversión y dijo, yo no me puedo quedar muy corto, y empezó a comprar predios todos hacia el oriente, porque él tenía claro que la ciudad no podía crecer hacia ninguna otra parte. Entonces José Ramón de los Reyes empezó a hacer estas inversiones, y en este plano que encontramos nosotros de 1885 a 1905, encontramos que señalan esos 2 terrenos, la laguna de San Mateo y la plazuela Santa Rosa. Ese es el nombre original de lo que hoy estamos viendo, el Parque del Centenario. Lo que hizo José Ramón de los Reyes fue comprar una gran hacienda que ocupaba toda una manzana, y esa hacienda se denominaba Santa Rosa. ¿Por qué si era algo privado ya salía en un plano con un nombre? Porque resulta que la inversión que realizó José Ramón de los Reyes, él no pensó como en algo privado, sino en generar algo que moviera a la gente. ¿Qué fue lo que hizo José Ramón de los Reyes en la plazuela Santa Rosa? Creó un parque jardín. Era algo cerrado, habían animales, había un aviario, entonces la gente entraba y pagaba. Pero él, ¿qué hacía con lo que recogía con esas entradas? Lo donaba al asilo de los niños. Él lo que buscaba es que la gente se fuera más hacia el oriente. La gente inicialmente de Bucaramanga, la gente llegaba, las principales casas iban de la carrera 10, es decir, la 15 hacia abajo. El desarrollo empezó de la 15 hacia arriba, pero todo el centro religioso era San Laureano, el mercado era la Plaza de la Constitución, la Plaza Central. Entonces lo que buscaba José Ramón es que la gente se diera cuenta que la ciudad iba a crecer hacia el oriente. He leído, y hay algunas teorías, que él alcanzó a comprar predios hasta el parque, hasta donde está hoy en día el Parque Antonia Santos. Entonces imagínense ustedes, aquí en la gráfica vemos que él compró la Laguna San Mateo, compró aquí Santa Rosa, y aquí es el parque, aquí es donde se generó el Parque Antonia Santos. ¿Sí ven que ahí no existía parque? Que él compró predios acá. Entonces él fue un gran visionario que dijo la ciudad va a crecer hacia el oriente. Entonces la primera figura de la plazuela Santa Rosa fue como un parque privado, perdón, la primera figura del Parque del Centenario, la primera, lo que existió antes de ser un parque público, fue un parque privado ya denominado Santa Rosa. José Ramón de los Reyes encargó a los Penagos, hizo un encargo, un mantenimiento, un trapiche, el arreglo de un trapiche, se lo encargó a los Penagos, y cuando los hermanos Penagos llegaron a Bucaramanga, ellos estaban ubicados en Florida Blanca, ellos no estaban ubicados acá, ellos estaban por fuera de acá, pero José Ramón se sintió tan
tan bien atendido con ese mantenimiento que él les propuso que se vinieran a vivir a la ciudad. Aquí vemos, este es el taller Penagos, mostramos esta foto como algo una referencia importante de la historia del Parque del Centenario, porque lo que buscaba José Ramón de los Reyes cuando hizo la plazuela y crear ese sitio de atracción, donar esas entradas, dijo: yo tengo que hacer que se mueva la zona, que Bucaramanga se desarrolle hacia este sector. Entonces lo primero que dijo le dijo a los Penagos: vénganse y yo les ofrezco una casa sobre la plazuela Santa Rosa, y posteriormente ellos terminaron comprándola. Ahí fue la residencia y fue la sede de Talleres de Penagos. Aquí vemos la caldera. Entonces fue algo muy importante para el desarrollo de esta zona. Ellos estaban ubicados en Florida Blanca, y cuando él recibió el trabajo del Trapiche, los convenció y le dijeron: no, vénganse para Bucaramanga, que aquí hay más oportunidades de negocios. Señor, aquí estamos mirando de norte a sur. Esta es la parte occidental de la plazuela. Sí, esta es la carrera. Sí, porque nosotros tenemos aquí la pendiente del parque. El parque tiene una pendiente. La pendiente del parque va. Esta casa existe todavía. Aquí hoy día hay una tienda. Esta fachada existe, está en pie. Esta es la carrera 18, sentido norte-sur. Aquí es donde construyeron el Banco Caja, la Caja Agraria, que después fue Banco Agrario, y ahora está una agroferretería, una agroveterinaria. Esta cuadra, lo único que conservamos de esta cuadra es esta esquina. Ustedes pueden acercarse y van a ver que hay una tienda. Esta esquina tiene una particularidad que vimos en la presentación del Parque García Rovira, que es como si fuera tradicional, porque encontramos en las cuadras que en ambas esquinas hacían edificaciones terminadas así. Lo vimos en el García Rovira y aquí lo encontramos. No, esto no era Casa Quinta, esto eran varios predios. Entonces, una referencia importante del Parque Centenario de cuando era Plazuela Santa Rosa, cómo se generó el auge de la zona y cómo José Ramón de los Reyes estaba trabajando para que la gente se fuera hacia ese sector, fue cuando él les dijo a los hermanos Penagos: venga, yo les pongo un predio acá, ustedes pueden trabajar, llévense el negocio para allá, que allá hay más oportunidad de negocio, y fue como Penagos hermanos iniciaron en Bucaramanga. Yo juraba antes que ellos siempre habían estado acá, pero se corrige la historia que primero llegaron a Florida Blanca y después se vinieron acá. Es importante señalar que esto sucedió cuando era la plazuela Santa Rosa, y era, como les digo, José Ramón pensando en sus inversiones: yo tengo que hacer que la gente suba. Esta foto es posterior a la Santa Rosa, ya existe el Parque del Centenario, tiene que ser 1910, 1920. No había llegado el automóvil antes de 1910. De la plazuela Santa Rosa no tenemos fotografías, es porque era un ente privado, era algo pues que el señor hacía sus donaciones, pero Foto Gabasa realizaba fotos de los parques públicos y de cosas que como que eran de la sociedad, y como era algo privado no se encontró ningún archivo, algún archivo de cuando era la plazuela. Esta es una foto, señor. ¿La plazuela? Uy, él lo estuvo comprando más o menos después de que compró San Mateo, estamos hablando de 1880. Cuando José Ramón de los Reyes compró la hacienda, ya tenía ese nombre desde entonces. Entonces en la historia él la compró como la Hacienda Santa Rosa en los papeles de compra. Recordemos que cuando eso las nomenclaturas eran el nombre del predio y los linderos. Esta foto, digamos que es una referencia de
cuando ya estaba convirtiéndose en lo que es el Parque del Centenario. Como les dije, no tenemos fotos de la Plazuela Santa Rosa, y es una foto que es interesante analizar por diversos hechos. Primero, encontramos un rodillo, que ellas estuvieron publicando uno de estos en unas fotos de Girón, y esto era que ya estaban replanteando las vías. Es decir, este eran los rodillos, los molinos para aplanar las vías, y en el Centenario habían dejado banda. No, aquí vemos una prueba de la velocidad de la cámara. Eran películas muy lentas, por eso la gente en los estudios quedaba bien en los retratos, porque les decían no se muevan, pero en la calle pues quedaba algo de movimiento. Pero una foto que debían preservar porque era muy costoso sacar una foto, era complicado el revelado y costoso el mismo. Entonces aquí quedó una figura en movimiento. Vemos que más sin embargo el parque no está delimitado, es una sola área, es una sola plazuela, y vemos este edificio que duró tantos años en construcción, no está terminado. Perfectamente vemos que la gente está de gala, se está preparando para una celebración. Hace parte de un tema más adelante, pero quise ponerla aquí como referencia para lo que fue inicialmente el parque. Aquí vemos que no existe el Teatro Santander. Este era un predio grande de un tercero. Entonces ya había mangos, es decir, ya era la etapa en que el Parque del Centenario empezaba a existir. Esta foto es de 1910. Entonces esta a lo mejor puede estar inversa. Todo el tiempo se ha manejado así, no contamos con firma, entonces a lo mejor esta está siendo vista sentido sur-norte. Norte-sur, perdón, norte-sur. Aquí hay algo característico que… Sur-norte. Y aquí vemos que toda la gente está pendiente hacia abajo, ¿no? Que están ocurriendo unos hechos. Este fue algo característico que siempre tuvo el Parque del Centenario y que lamentablemente ya no contamos, que era algo muy elegante de todos los parques europeos, que era el kiosco donde se organizaban las bandas para las celebraciones. Vemos que el parque todavía no estaba delimitado, pero ya tenían digamos, los árboles grandes. Ya digamos que no estaba cercado. José Ramón de los Reyes, él tuvo la plazuela encerrada, pero en esta ocasión ya estaba abierto al público. Algo que debemos saber en el momento de la compra por parte del municipio es que el municipio se dio cuenta de que la plazuela Santa Rosa estaba teniendo mucho éxito. O sea, la gente estaba realmente yendo a visitar este lugar, y el municipio dijo, bueno, nosotros debemos hacernos a este sitio porque este sitio debe ser público, no debe ser privado. Entonces, en los documentos de compra del municipio a José Ramón, la compra del sitio se denominó, tan pronto lo compró el municipio, se denominó Parque Reyes, porque se lo habían comprado a él, y empezó a llamarse Parque Reyes. Eso fue mucho antes de llegar al centenario de la independencia, donde le cambiaron el nombre y empezaron a darle forma al parque. Pero el municipio lo compró como Parque Reyes, pero simplemente se limitó a negociar el lote. Mucha gente dice alguna gente dijo que había sido una donación, pero en los documentos que hemos visto realmente hubo una transacción, que si José Ramón de los Reyes regaló una parte y cobró otra, pero sí hubo una transacción entre el municipio y José Ramón de los Reyes. Sí, esto es de la colonia sierra-levanesa. Pero aquí ya no, el parque no tenía forma como tal de parque. Es que algo interesante en la historia del Parque Centenario, así como todos los parques y las historias que hemos visto, es que ha sido demorada su estructura. Recordemos que el Parque García Rovira primero fue un parque jardín, después llegó el monumento, después ampliaron a todo el parque, a toda la manzana. Entonces han sido procesos. En el tema del Parque del Centenario
El primer proceso fue la compra. ¿Y cómo le puso el municipio? Parque Reyes, porque nunca se imaginaron ponerle Parque del Centenario. Cuando llegó la celebración dijeron, venga, aprovechemos y pongámosle este nombre y vamos a darle forma al parque. Pero resulta que ni siquiera en la inauguración del centenario estaba terminado. Las fotos finales que vamos a ver del parque definitivo son de muchos años después, porque nosotros estamos viendo que aquí el municipio ya había comprado los espacios, pero aquí no vemos ninguna diseño, ninguna organización, simplemente un poco de árboles y espacio, o sea, no, el parque como tal no tenía una organización. Quintilio Gabaza Mibelli fue denominado el fotógrafo del centenario porque a él le fue encargada la cobertura fotográfica de esta celebración. Hoy vamos a ver una serie de fotos de esos festejos que duraron una semana, del 14 de julio al 20 de julio de 1910, que fueron 7 días donde se realizaron diversas celebraciones. El único fotógrafo que estuvo presente y que hizo esta cobertura fue Quintilio Gabaza. ¿Por qué es importante en la historia del Parque del Centenario? Porque fue el cierre de esta celebración, la inauguración de este parque. El Centenario de la Independencia, como les comenté, empezó la celebración el 14 de julio y lo primero que hicieron fue mover los restos de los cráneos de los combatientes de la guerra de Palo Negro que habían quedado abandonados allá arriba. Habían hecho una pirámide de cráneos y el gobierno dijo que eso era muy aberrante, era muy salvaje, que eso no valía la pena tener eso como monumento, y aprovecharon esta celebración del centenario para bajar esos restos. Entonces la primera celebración fue el movimiento de esos restos mortuorios. Los siguientes días vamos a ver las fotos de esas celebraciones. Otra celebración importante el 17 de julio fue la bendición de la capilla pública San Juan de Dios, al lado del cementerio católico. Y también se bendijo la construcción del colegio de San Pedro Claver. Aquí estamos hablando de esa construcción que tanto duró, Señor. Es que esa iglesia fue abierta en esa fecha por las hermanas de la presentación, que es de la caridad de la presentación de la Virgen María. O sea, el nombre de la presentación es más largo. Y cuando las hermanas de la caridad de la presentación de la Virgen María, el nombre larguito no lo tengo presente, llegaron a la ciudad de Bucaramanga, ellas venían en caridad y ellas lo primero que hicieron fue ayudar con el hospital San Juan de Dios y ellas se encargaron también de la capilla San Juan de Dios. Entonces aquí estamos hablando de la bendición de la capilla, pero ya estaba funcionando. Igualmente el primer colegio que ellas tuvieron, que fue mixto, hombres y mujeres, fue en ese sector. El Colegio de la Presentación nació en el sector del Parque Romero. Por ahí hemos publicado algunas fotos. Entonces aprovecharon la celebración del centenario para bendecir la capilla. Al día siguiente fue la inauguración del monumento del Parque Romero. Eso lo vimos también en la primera charla en enero. Es importante recordar que el monumento tiene 4 homenajes, que es a los próceres y mártires de la independencia, que tiene que ver con el traslado de los cráneos, en honor al padre Eloy Valenzuela y al padre Francisco Romero, y en honor a los sembradores de bien de Santander. Y finalmente esta semana de celebración la terminaron el 20 de julio con el desfile cívico para inaugurar el Parque del Centenario. Entonces fue una conmemoración de una semana muy importante para la ciudad. Esta es la serie de fotografías que tenemos que vamos a presentar del centenario de la independencia. Lo interesante es que todas están con su leyenda. Y aquí vemos que es el acto
fúnebre del traslado de los combatientes muertos en Palo Negro. Y vemos varias carrozas, era una carroza con los cráneos, una carroza con flores. Aquí estamos bajando, bueno, ustedes saben que esta es la casa de Christian Peter Clausen, donde es la notaría. Aquí es la plaza cívica Luis Carlos Galán. Entonces él tenía ondeando la bandera danesa. Él venía de Dinamarca, pero su origen era alemán, por eso la cerveza. Pero el apellido Clausen proviene de Alemania. Él fue expatriado y él se vino y él era inmigrante sí, él era de Dinamarca, pero su familia procedía de Alemania. El apellido Clausen es alemán. Aquí vemos otras dos fotos del desfile. Están, digamos que del mismo ángulo, porque vemos la misma casa. Vemos ya más cerca, vemos las carrozas. Aquí vemos que está la corona fúnebre. Y aquí vemos del regimiento del batallón Ricaurte. Aquí vemos una foto de piso. Aquí es el almacén Larsen. No tengo referencia a qué lugar se refiere. Lógicamente tiene que ser más arriba, por las fotos anteriores, tiene que ser mucho más arriba de este ángulo. Porque aquí vemos el almacén Larsen, pero fue tomada de piso, no fue tomada desde una ventana como las anteriores. Y seguimos con la misma celebración. Esta foto es muy buena porque a pesar de que es en la calle, no registramos mayor movimiento. Esta sí es del Imperio Alemán. Entonces, esta es la bandera del Imperio Alemán. Podríamos estar hablando que esta es la calle real. Es importante saber de la calle real, que ahorita vamos a ver una foto donde muestran la importancia de la calle real. Era la calle principal de Bucaramanga, la 36 no existía y todas las celebraciones se realizaban sobre la calle real. Años después la han llamado la calle de los bancos, la calle del comercio, y es el paseo del comercio. Si aquí encontramos la embajada alemana, esta tiene que ser la calle 35 con carrera 16. Aquí viene siendo la esquina la 17. Aquí finalmente vemos cuando el cortejo fúnebre llega al cementerio. Acá encontramos el cementerio, la capilla de San Juan de Dios, y ya llega el cortejo fúnebre para bajar los restos a este lugar. Dentro de todas las celebraciones en el Parque García Rovira, el gobernante de turno hizo su discurso y la gente se acercó a escucharlo. Esta foto es muy, muy rara para mí, cómo se ven las caras y las personas, quedó en muy buena calidad. En el Parque García Rovira vemos lo que dijimos y presentamos. Por ahora era un parque jardín, solamente era el centro lo que contaba con vegetación, pero el resto seguía siendo plazoleta que permitía la celebración de todos los actos. Lo que les decíamos, la primera calle real, esta era la calle más importante de la ciudad, era por donde se realizaban todas las celebraciones. 20 de julio, primera calle real. Aquí es donde está hoy en día el Palacio de Justicia y aquí es la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Vemos toda la gente formalmente vestida para la celebración. El ancho nada que ver con lo de hoy en día, lógicamente. Vemos aquí el chorro, que era la pendiente que había en las calles para que bajara el agua. Aquí vemos la bandera danesa, que está en la casa de Christian Peter Clausen. Y más celebraciones hubo en ese centenario. Otro día se realizó la cabalgata en honor al 20 de julio, entonces salieron todos con sus animales y fue el desfile de los animales. Esto algo curioso, despedida fraternal de España y América.
un carro alegórico despidiendo a los españoles. Estábamos celebrando el centenario de la independencia, de haber sacado a los españoles. Entonces, carro alegórico, despedida fraternal de España y América. Participaban con carrozas. Aquí vemos que el Club del Comercio hizo una carroza alegórica a la bandera colombiana. Esta era la carroza del Club del Comercio. Aquí hay un carro alegórico del comercio, es decir, los comerciantes hicieron esta carroza por la paz. Esto en las puertas del templo de San Laureano. Entonces todos participaban con todas las agremiaciones o todos los comerciantes participaron con sus carrozas. También la celebración del centenario fue importante para colocar la placa en la casa de José Custodio Cayetano García Rovira. Aquí vemos la placa, estamos hablando de la carrera 9ª, casa que está en deterioro, pero aprovecharon la celebración para colocar la lápida en honor al único mártir de la independencia nacido en Bucaramanga. Entonces tiene sentido de que el centenario fuera para celebrar eso, porque él fue un bumangués que murió en la lucha. La placa existe, yo la he visto, lo que pasa es que yo no me he acercado a leerla a ver si es la misma, pero yo he visto la placa. La que no existe igual es la casa, que ahorita estamos a un paso. Entonces continuamos con la celebración del centenario y entonces resulta que el Parque Romero ya lo habían diseñado, no había tenido una inauguración formal. Se realizó el obelisco en honor a los combatientes, al padre Eloy Valenzuela, al padre Francisco Romero. Entonces dijeron, bueno, la celebración del centenario es para inaugurar el obelisco. Entonces fue una semana muy importante para Bucaramanga. O sea, todo lo que se hizo y toda la historia registrada en esa semana es realmente importante. Entonces inauguraron el obelisco y formalmente pasó el parque a llamarse Parque Romero. La fecha de inauguración que se registra oficial del Parque Romero es 1910 y se hizo con la inauguración del obelisco, que no es el obelisco Romero. Ya les dije que son 4 dedicatorias, pero la gente por costumbre y por tradición, si el parque se llama Romero, pues el obelisco se debe llamar Romero también, obelisco masón. En el mundo dicen que todos los obeliscos son masones. Y aquí vemos la bendición del hospital. Está marcado, estamos aquí, el Hospital San Juan de Dios. Inicialmente lo vimos en la charla de enero, el Parque Romero antes se llamó la Plazuela de la Salud o la Plazuela San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque al frente era el hospital y al frente estaba la Capilla San Juan de Dios, entonces le ponían el nombre de cosas en su entorno. Entonces la historia del Parque Romero antes fue la Plazuela San Juan de Dios y aquí vemos la capilla que aún se mantiene en pie, muy bien mantenida, es algo que menos mal hemos cuidado. Bueno, y finalmente llegamos a una foto de la inauguración del parque y aquí tenemos un letrero interesante. Habíamos visto la foto lateral y aquí vemos la foto del letrero de Penagos Hermanos. Aquí está Penagos Hermanos. Entonces aquí está toda la gente elegante, pero fíjense que el parque todavía no tenía nada, o sea, seguía siendo un área desolada. Entonces hubo muchos momentos, ¿no? Aquí se apresuraron de que habíamos comprado el Parque Reyes, viene la celebración del centenario, pongámosle del centenario y vayamos e inaugurémoslo, pero no estaba diseñado, no lo habían hecho, igual que muy diferente al Parque García Rovira, que por lo menos era un parque jardín, ¿no? Pero aquí lo inauguraron así de pobre, porque las fotos que vamos a ver de lo que fue realmente el Parque del Centenario es muy diferente. Y seguido estamos hablando que esto fue el 20 de julio, el día de la inauguración, pero seguido teníamos otra celebración. El 7 de agosto de 1910 continuaron
utilizando el Parque del Centenario. Está una fotogaza que yo creo que no conocían. 2 o 3 fotos traemos hoy que no hemos mostrado al público. Esta es una fotogaza del 7 de agosto, marcadas manualmente, así como a la carrera. Pero vemos la elegancia de todos los participantes. Vemos aquí el sitio donde se ubican las orquestas. Está aquí en construcción el lugar que iba a ser para el Colegio San Pedro Claver, que fue bendecido, pero no terminado. Entonces aquí el 7 de agosto continúan con la celebración en este lugar. Señor. Del centenario. ¿Y por qué no el García Rovira? ¿En qué sentido? Porque es que el Parque García Rovira, digamos que ya era un parque jardín, ya tiene una limitación, y digamos que la diferencia de este lugar es que estaba totalmente libre, parecía una plaza, y tenía un sitio como para las orquestas, como para los discursos. El Parque García Rovira no tenía este kiosco tradicional de los parques europeos. Aquí es donde generalmente las orquestas se ubicaban para tocar y el político dar sus discursos. Entonces las celebraciones siguieron acá. ¿Qué seguían haciendo en el Parque García Rovira? Y lo vimos en la presentación del mes pasado. Seguían haciendo, como el Parque Jardín era solamente el centro y siguió existiendo plazoleta a su alrededor, siguieron haciendo paradas militares, discursos políticos, pero todo, digamos, no de esta magnitud. Y miremos aquí la elegancia con la que asistían. El 7 de agosto los colegios participaron de revistas de gimnasia y vemos niños asomados sin seguridad. Edificio en construcción y nadie se cayó, nadie se mató, me imagino. Era normal. Edificio que estaba en construcción. Entonces parte de la celebración del 7 de agosto fueron estas revistas. Y esta es la foto más elegante de ese día del 7 de agosto. Cuando en algún momento le dijeron a algunas damas y niños que posaran para esta foto, y uno puede ver esta foto y pensar que es Europa, ¿no? Porque la elegancia, la distinción, los vestidos, no parecen que fuera esta ciudad, la fuerza. Muy elegante esta foto del 7 de agosto. Aquí está marcada. Todas las del 7 de agosto las marcó igual, las marcó a mano. Acá dice Gabaza Fot. Inclusive yo encontré fotos publicadas en libros, en redes, que dudaba que fueran fotos Gabaza, y en el archivo que heredé encontré las firmas así. Entonces la gente se las quita. Resulta que como esto es tierra, les parece fácil tapar esto de tierra. Todo esto lo tapan con la misma tierra de la calle, entonces copian aquí y pegan acá y tapan la firma. Y alguien que conocemos en las redes me ha tapado las firmas. Entonces, esta marcación manual la he descubierto en varias fotos. Acá está muy pequeñita, pero se descubrió. Una foto del Parque García Rovira fue interesante porque se había publicado y no daban los créditos, y logré la ampliación y encontrar la firmita así. Era como que encargos que Quintilio no alcanzó a marcar y dijo, pongámosle la firma ahí antes de entregarla. Algo que debemos reconocer de que no podemos volver a sacar esta foto son varias cosas. Primero, este kiosco que fue donado por la colonia siro-libanesa, en algún momento se dañó, fue renovado por otro kiosco. En algún momento otra gobernación hizo un kiosco en concreto, pero en algún momento otra administración ya eliminó ese kiosco. O sea, la historia de este kiosco está perdida. Se fue reubicando, no fue siempre hecho en el mismo lugar.
pero como que alguna administración dijo, hagamos el kiosquito, y lo hicieron como en concreto. Y dije, bueno, por lo menos como por tener la referencia de que ahí hubo eso, pero ya en la última remodelación del parque no contamos con ese kiosquito. Segundo, mandar a hacer esa ropa yo creo que es costoso, tocaría con Hollywood, pero es algo que si uno se lo muestra a la gente habla de Europa, habla de otros países, porque realmente es muy elegante, muy suntuoso. Miren los niños, todos con su sombrero, niños y niñas, sus vestidos, su elegancia. O sea, era algo muy, muy, muy elegante. Si nosotros echamos para atrás, puede ser que aquí se marque alguna clase social, pero ustedes ven que la gente artesana también vestía con elegancia. Lo hemos visto en otras presentaciones, que era normal vestir con sombrero y era como una etiqueta, y usar chaqueta, y no se necesitaba clase social para eso. Entonces eso lo hemos perdido, pero en gran parte por el cambio climático. Nosotros vemos todas las fotos antiguas de nuestra ciudad, definitivamente nosotros teníamos otro clima, y lo peor de ahora es que no tenemos clima, es totalmente irregular. Pero antes el clima de Bucaramanga permitía vestir con cierta etiqueta. La gente usaba bastón no por necesidad, sino formalidad. Sombrero por respeto, para cubrirse del sol, sí, pero era una señal de respeto vestirse con sombrero. Bueno, finalmente traemos las fotos de lo que terminó siendo el Parque del Centenario. Esto fue ya cuando se aprobaron recursos para crear el parque, porque es que hasta ahora habían aprobado recursos para comprar el lugar y corrieron a inaugurarlo y no, ya no es Parque Reyes, ahora es Parque del Centenario y empiecen a usarlo, pero lo que nosotros vimos es que era un lugar desolado y se volvió como una plaza de eventos. Entonces ya cuando aprobaron los recursos, este fue el original Parque del Centenario. Esta es una foto que va a ser poco publicada. Aquí vemos una persona de pie y lo que vemos es la cantidad de naturaleza, de pasto, de matas. O sea, era un lugar muy natural para que la gente se sentara a descansar, a vivir momentos de tranquilidad. No hay ni rastros hoy en día de lo que fue este parque, toda esta cantidad de vegetación. He tratado de averiguar el nombre del señor, pero no. Dentro del parque se tenía este aviario. Aquí vemos los niños sentados en el parque, gozando de la naturaleza. Y hay más niños. Había un aviario que la gente podía acercarse a ver los pajaritos. Eso es hacia el costado del sur. Y esto fue algo que se perdió en el parque, que fue la fuente. Bucaramanga, hubo un momento donde el acueducto privado de Bucaramanga instaló fuentes en todos sus parques, porque decían que así como tenemos naturaleza, tengamos contacto con el ruido del agua, porque buscaban los parques como un sitio de relajación, un sitio de concordia, para limar asperezas ante tantas guerras civiles. Entonces fue fundamental que todos los parques tuvieran su fuente. Lamentablemente, todas se fueron acabando. No sé qué parque antiguo conserve su fuente, ninguna. Se acabó la fuente de San Pío, perdón, Guillermo Sorzano. Se acabó la fuente del Parque Santander. En el Parque de los Niños hubo una fuente, se acabó. En Antonia Santos hubo una fuente, se acabó. Todas las fuentes las acabaron. Y todo se generó, la Chica Mocha es nueva, y todo se generó porque la gente de la calle empezó a utilizarla y entonces dijeron que eran baños públicos. Pero esta foto es muy triste porque era una foto muy importante de lo que fue el Parque del Centenario. Bueno.
Bueno, una figura que llegó años después, miren la fecha. O sea, nosotros vimos todas estas 3 fotos del parque y en ningún momento hablamos de Aquileo Parra. Aquileo Parra fue algo que llegó mucho después y que fue el primer monumento que llegó a este parque. El primer monumento porque hubo 2. Entonces, hasta en 1923 fue que los parlamentarios santandereanos mandaron a hacer la figura de Aquileo Parra Gómez. Y esta es una foto Gabaza también muy poco publicada, no creo que la haya sacado antes de nuestro archivo. Y algo curioso es que no se imaginan ustedes esta figura dónde estaba, porque si en la mitad del parque estaba la fuente, ¿dónde colocaron a Aquileo? Hoy en día Aquileo está ahí, en la mitad. Pero si en la mitad está la fuente, ¿dónde quedó Aquileo? Aquileo está en la esquina opuesta del CAI mirando al Centro Cultural del Oriente. Ahí está la figura. Inclusive aquí hay una media luna en la esquina. Entonces, el CAI hoy en día está por acá, está el CAI. Aquileo Parra había quedado acá en esta parte. Hasta en 1930 se inauguró. O sea, 20 años después de la inauguración del parque y de todas las reformas que vimos, hasta en 1930 fue inaugurada esta figura. Esta figura tiene su historia junto con otra figura. Francisco Cano. Esta figura tiene su historia, además de que la movieron de un lugar para otro. Resulta que cuando acabaron la fuente, movieron la figura para el centro. A este sitio colocaron una figura más. La cuestión es que no encontré la foto. Fidel Regueros. Hay dos Regueros. Fidel Regueros, el médico, y Regueros Peralta, el hijo, que es el parque de la 17. Sí. Por allá, cerca del Parque de los Periodistas, el Parque Regueros Peralta. Resulta que Fidel Regueros fue un médico importante y en una foto que vi en las redes, el busto de Fidel Regueros lo colocaron mirando hacia el Teatro Santander. Estuvo ahí, pero la foto no es Gabaza. Cuando movieron a Aquileo Parra para el centro, donde era la fuente, a Fidel Regueros lo movieron para acá. Yo no sé la gente aquí como de mi edad, si no se acuerdan de pasar por la carrera 19 y ver un busto ahí, el de Fidel Regueros, al diagonal a Copetrán, ahí estaba el busto de Fidel Regueros. Pues ese busto lo quitaron y lo trasladaron para el hospital Ramón González Valencia, que ya sabemos que hoy tiene otro nombre. No he ido a entrar al hospital a ver si existe ese busto. ¿Sí está dentro del hospital? Perfecto. Entonces, Fidel Regueros estuvo en el Parque del Centenario primero frente al Teatro Santander, después frente a Copetrán en este lugar y después lo movió la gobernación para el hospital Ramón González Valencia. Y Aquileo Parra lo movieron de sitio, lo movieron hacia el centro. Eso nos ha pasado con muchas figuras y nombres de avenidas, ¿no? Cambio del partido gobernando y entonces cambia la avenida, entonces las figuras. Pasó con Rojas Pinilla, bueno, siempre pasa lo mismo, que llega el de turno y entonces a cambiarle el nombre a los parques. Bueno, pasaba, ya no. Ahora se olvidan los nombres. Pero eso ha sido un mal que tenemos nosotros. De Aquileo, les iba a contar algo de Aquileo Parra y se me cortó. De Aquileo Parra hay una anécdota interesante. Esta figura primero no iba a quedar en el Parque del Centenario. Cuando estaban construyendo el barrio Sotomayor, en terrenos de los sucesores de David Puyana, ellos trajeron una constructora de Medellín, porque ellos no sabían construir, Robledo Hermanos. Y Robledo Hermanos fueron los que urbanizaron los primeros lotes de David Puyana. Y ellos tenían que dar áreas de cesión. Ellos dieron el Parque Solón Huiches, ellos dieron el Parque José de San Martín y ellos dieron el Parque
donde hoy en día el Parque Turbay, y propusieron, Robledo Hermanos propuso hacer ahí el Parque Aquileo Parra y no lo aprobaron. Cuando nació el Parque Turbay, en el documento de ofrecimiento de Robledo Hermanos, el nombre propuesto fue Aquileo Parra, pero no lo aprobaron. Y fue finalmente donde ubicaron la figura de Aquileo Parra en el Parque del Centenario. El Parque Turbay originalmente era uno solo, no eran dos, no era Parque Turbay y Parque Herrera, sino que la figura de Herrera estaba en la Plazuela Herrera, en la calle, la carrera 15, frente a Colseguros. Cuando hicieron la 36 y acabaron la Plazuela Herrera, quitaron el busto de Herrera, lo guardaron un rato y después dijeron, no, mandémoslo allá para la parte de abajo del Parque Turbay, y se creó el Parque Herrera. Ahora no existe el busto de Herrera. Bueno, y siempre compartimos con ustedes imágenes, Gabaza, que alguien se me atrevió a decir, oiga, pero no le ponga color, mande la original. Y pues ya hemos presentado en todas las charlas, esta foto es original. Hace parte del álbum de vistas que Gabaza mandó a los Estados Unidos para que le colorearan. Entonces fue el primer álbum de postales a color y en este encontramos dos postales del Parque del Centenario. Esta es una de ellas, de este edificio por lo que pasaron tantas cosas. Colegio Santander, Colegio El Pilar, Colegio San Pedro Claver. Aquí cuando la guerra y cuando cerraron los planteles educativos hubo un regimiento militar. Aquí fue también al costado derecho fue la asamblea, este fue el edificio de la asamblea. Años después hubo colegios más recientes y hoy en día es el Centro Cultural del Oriente. Este es un edificio que quedó inconcluso. Un día yo tengo los planos, se me ha olvidado publicarlos, pero un día estos los publico, resulta que el edificio nunca se terminó. El edificio era mucho más grande, en la parte de atrás llevaba más torres y nunca las construyeron. Por ahí tengo los planos. Entonces fue una obra que duró muchos años y que ni siquiera la terminaron. Pero gracias a Dios se ha rescatado y se ha conservado como un patrimonio arquitectónico, así como el Teatro Santander, y con la tristeza y el lamento del derribo del Café Centenario. No le alcancé a preguntar. Pero fue mi abuelo, no fue Quintilio. Fue Rafael Gabaza Villamizar, el que, como él viajaba a Estados Unidos y traía las cámaras, cuando eso era una dicha ir hasta el Magdalena y coger barco, subir hasta Barranquilla y coger el transatlántico, o sea, viajar en barco no era problema. Se demoraban todo el tiempo del mundo, pero importaban sus cámaras. Él en uno de esos viajes llevó el material para que le hicieran el trabajo. Y esto es una obra de arte muy bella. Lamentablemente en las redes les han aplicado IA y se las han tirado. Y esta es la segunda foto, hace parte del álbum de vistas de Bucaramanga. Aquí vemos el kiosco, yo les dije que estaba hacia el lado del Teatro Santander. No vemos el Café del Centenario, este es el ángulo de la foto porque está la firma, está la pendiente del parque, está este de 2 pisos. Entonces este estaba mucho más abajo, estaba hacia la esquina abajo. Entonces esta fue otra foto iluminada que hace parte del álbum de vistas. Bueno, señores, este fue un recorrido por la historia del Parque del Centenario. Importante haber conocido los eventos, las celebraciones de estos 100 años. En la mesa de atrás, como es costumbre, vendemos algunas fotos de los parques y están colocando el sello número 4 para los pasaportes para que acumulemos visitas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, curiosidad sobre fotos Gabaza, sobre el parque, señor. No, la historia que sabemos de San Andresito fue cuando empezó a crecer la ciudad y no tuvimos ninguna planeación, ningún control demográfico y empezaron a existir las ventas ambulantes, no, sino las ventas informales. Entonces empezaron a hacer lo que era la creación de las casetas de revistas
y era tradicional. ¿Se acuerdan que la calle 36 tenía sus casetas de revistas y era normal porque el mismo municipio las colocaban? Entonces fue un descontrol que hubo porque el gobierno permitió ubicar a los necesitados, digamos temporalmente, y lo que hicieron fue adueñarse del parque. Entonces realmente eso fue una época pues que el parque se perdió. Esta es una historia, digamos, muy reciente, pero lo triste es ir al Centro Cultural del Oriente y preguntarle a una guía del Instituto Municipal de Cultura y Turismo si conoce la historia de ese parque. Y dice, claro, ahí fue San Andresito. Y pues la historia de ese parque va mucho más allá de un San Andresito. San Andresito fue una época. Sí, algo ha pasado con nuestros parques, con nuestras plazas, que tiene que ver mucho con eso. Cuando, por ejemplo, hicieron el Parque de los Niños, quedaba en todo el límite de la ciudad. La ciudad llegaba hasta la carrera 22, es decir, la carrera 27. Y el Parque de los Niños fue un desarrollo muy grande, 5 manzanas. No había ningún parque en Bucaramanga con el tamaño de 5 manzanas, entonces fue un proyecto grande. Y resulta que ahí se empezaron a ubicar vendedores y generó porque la gente decía, si tenemos un parque acá y aquí me van a vender la carne, aquí me van a vender todo, yo para qué voy a bajar hasta la 11 cuadras, de la 11 a la 22, yo para qué voy a ir hasta la 11 a hacer mercados aquí. Y se empezaron a ubicar los vendedores. La decisión inmediata del gobierno fue tomar un parque cuadras arriba que se llamaba Parque Guarín y lo convirtió en plaza. Y allá ubicaron los puestos, hicieron la avenida Guarín. El Parque de los Niños está comunicado con la Plaza Guarín por la avenida Guarín, por eso siempre fue de 3 carriles, porque era una avenida. Y así el gobierno controló los vendedores. Entonces resulta que siempre se generaron posibilidades de que los vendedores invadieran los parques, pero el gobierno buscaba solución para ubicarlos. ¿Qué pasó con el Parque del Centenario, con el San Andresito? Que se generó todo ese comercio en torno del transporte, porque ese era el terminal, ese era el terminal, y al gobierno se le salió de las manos. Y hoy en día estamos viviendo eso, al gobierno se le salió de las manos el paseo del comercio. ¿Quién puede caminar por el paseo del comercio como en plan turista, relajado, disfrutando el clima? Es imposible pasar. Entonces es falta de gobierno lo que hace que perdamos el control de los parques, de las calles y de las avenidas. Entonces, si en ese momento cuando se inauguró el Parque de los Niños alcanzó a existir el riesgo y la medida fue listo, ustedes quieren atender los hogares del Oriente y crearon la Plaza Guarín, que originalmente ese era un parque, no hubo el Parque Guarín. Todas las ciudades, todos los pueblos nacimos con plazas para poder reunir los comerciantes, para poder hacer todas las ferias. Y los parques se crearon con otra finalidad. Cuando nosotros nos quedamos sin plaza, pues algún gobernante dijo, hagamos la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Y ese es el sitio ideal para hacer las ferias, porque es una plaza. Pero cuando utilizamos los parques para ferias, lo que estamos haciendo es acabando con los parques. Porque unos, primero, los endurecieron y se redujo la zona verde. Y otros, si no los endurecieron, cada vez que hay ferias, toca volver a reconstruirlos. Y ahí la gastadera plata en la recuperación de los parques. Eso lo relata mi papá en uno de sus artículos. Cada parque tenía su parquero y era el encargado de hacer la labor de jardinería, de aseo y de estar cuidando a los niños. Y en varias oportunidades se propuso. Entiendo que la MAP está con el tema de los parqueros, no sé, pero la verdad en otra época hubo la adopción de parques. Ustedes no se acuerdan cuando la empresa privada los adoptaba y una de ellas, Sergo, en el Parque Turbay colocaba una reja que decía Sergo, 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 y uno decía, ay, se tiraron el parque, pero era el que lo cuidaba, el que lo mantenía. Entonces esa época cuando invitaron a la empresa privada a cuidar los parques fue muy buena, porque todos estaban bellos. En el Frente del Éxito tenemos el Parque de las 3 Bs,
el Parque de los Periodistas, el Parque La Rosita y el Parque Regueros Peralta. 4. Es en ese sector. El último parque construido fue el Parque La Rosita. El Parque de las 3Bs está mal llamado, porque las 3B se referían a ¿qué? ¿Y eso qué era? El acueducto. Y ahí no eran las 3Bs. Donde está el Parque Las 3Bs es la cañada de la Quebrada La Rosita. Las 3Bs eran el barrio Las Chorreras. Entonces ese parque lo bautizaron mal. Ah, el triangulito. Sí, yo lo publiqué. Ahí inclusive Caterine, que está ahí atrás, mi novia, cuenta que ellos vivieron en el barrio Ricaurte y ahí iban a jugar los niños. Era el triángulo donde iban a jugar los niños y de un momento a otro se lo robaron. En el Ricaurte. Es un triángulo en la mitad del barrio Ricaurte que terminó siendo propiedad privada. Bueno, dentro de la historia de los parques de Bucaramanga, los invito a seguir mi página en Facebook, Foto Gabaza. Hemos publicado la historia de 35 parques con fotos de cada uno de esos parques y vamos a seguir publicando. El último parque que publicamos fue el Parque Corona, que realmente era un área que hacía parte del Parque La Ceiba, pero al momento de hacer una carrera, la 17, que termina volviéndose en la 26, se generó un nuevo parque. Entonces, estamos publicando en mi página Foto Gabaza en Facebook la historia de los parques de Bucaramanga. Señor, esos terrenos siempre han sido privados, hacían parte de la hacienda de don David Puyana. La hacienda de don David Puyana llegó a tener una extensión desde la calle 56 hasta la Quebrada Seca, todos esos terrenos. Cuando empezaron a hacer la urbanización de todo ese sector, ellos tenían hacia el costado norte el barrio Puyana y hacia el costado sur el barrio Sotomayor, y estaba la cañada. Ellos donaron la cañada a la sociedad privada, Sociedad de Mejoras Públicas, una sociedad privada por escritura, y ellos recibieron eso. Dentro de la escritura ellos les autorizan que pueden vender parte del terreno para su sostenimiento. Por eso cuando hicieron la calle 36 y le quitaron la parte del centro empresarial del Hotel Chicamocha, ellos lo vendieron haciéndose accionistas, pero resultaron tumbados. Ese lote se perdió. La Sociedad de Mejoras Públicas perdió todo el valor del centro empresarial Chicamocha y el Hotel Chicamocha. Donde quedaba el Teatro Sotomayor era un proyecto mucho más grande. Ahí iba a haber un museo, era un proyecto para artistas que nunca se desarrolló. Como un palacio de bellas artes iba a ser al lado del Teatro Sotomayor, donde quedaba el restaurante Mateo. Fue un proyecto que nunca terminaron de desarrollar, pero eso siempre ha sido propiedad privada. Algo interesante de preguntarse uno sobre ese lote: si ustedes siguen físicamente la cañada de La Rosita, la quebrada no viene por la avenida, la quebrada viene por la mitad de la hondonada, y la quebrada se choca con el edificio y pasa por debajo del edificio, la canalización de la quebrada. Cuando se reventó el colector de la cañada fue enfrente del Green Gold. Entonces uno se pregunta, cuando hicieron ese edificio, ¿qué hicieron con la conducción de esas aguas? ¿Será aquí la canalización de la quebrada La Rosita, aguas, lluvias, está por debajo? Bueno, señores, muchas gracias, hablamos de todo. Lo esperamos el mes entrante.